Muy bien, gente, antes de comenzar con el video, recuerda que este video es un pregrabado, así que cualquier cosa de que tengas algún problema con el addon o cualquier comentario que tengas que necesites ayuda sobre el complemento que voy a mostrar o sobre los complementos, si es un top de addons o si es solamente una review a un addon o a un modpack o a una textura, recuerden que esto es un video pregrabado, o sea, en todo el mes que se van a estar publicando estos videos, son videos ya pregrabados del mes de septiembre, tú lo vas a estar viendo esto en octubre, así que cualquier problema, la verdad es que no te voy a poder estar ayudando, así que te recomiendo muchísimo que te unas al Discord que está aquí abajo en la descripción para que la comunidad te esté apoyando en cualquier problema, error o cualquier cosa extra que suceda con el addon o los addons o el modpack o las texturas que estés viendo. Que si no sabes por qué esos videos están siendo pregrabados, te recomiendo muchísimo que vayas al tercer canal a ver el video o el último video que he subido, que se llama Me Voy. Así que, pues dicho eso, vamos a comenzar con la review de este addon, o con la review de esos addons, o con la review de estas texturas, o con la review que estén viendo. Dicho esto, vamos a comenzar ahora sí con el videito. Que por cierto, un like y una suscripción por la skin de Mei todavía, ¿no? Es que la skin de Mei le da el toque, ¿no? Como que le da el toquecito. Y hola gente de YouTube, ¿cómo están? Sean bienvenidos todos a un nuevo videito para el canal. En el video de hoy vamos a estar haciéndole una pequeña review a los mejores 12 addons que han salido en el transcurso de esta semana para Minecraft Bedrock 1.21.30 en adelante. Recuerda que los links los tienes aquí abajo en la descripción. Lo único que tienes que hacer es saltar un poco de anuncios, que al final del video les voy a estar enseñando cómo saltar estos anuncios para que ustedes lleguen a los enlaces oficiales y se descarguen estos complementos. También recuerden activar las funciones experimentales para que todos los complementos les funcionen correctamente. Los addons de este video son compatibles con la 1.21.20 y con la 1.21.30. Así que pues bien, sin tanta cháchara, vayamos a ver estos increíbles 12 addons que les traigo en el video de hoy. Dicho esto, comencemos con el videito. Y muy bien, en el primer puesto les traigo el complemento llamado Vanilla Armor. Este complemento, como su nombre lo dice, nos estaría agregando unas cuantas armaduras nuevas vanilla. Aunque no tan vanilla, porque como pueden ver tendríamos armadura samurai, armadura de guerrero, armadura de otro guerrero, armadura bien tocha de nederita, tendríamos otra de samurai, tendríamos una de oro vanilla, esta sí sería vanilla. Tendríamos una de malla que también es vanilla, pero es como malla combinado con hierro. También tendríamos esta que también es como de guerrero. También tendríamos esta que es una armadura de cuero con hierro. Como pueden ver tiene hierro y tiene cuero. Y también tendríamos esta de samurai y esta de cuero. Todas estas nuevas armaduras se van a poder estar crafteando en modo supervivencia. Van a tener todos los crafteos en la mesa de crafteo vanilla. Y como pueden ver, pues aquí tendríamos todas las armaduras, que también tendríamos de tortuga. Me acabo de dar cuenta que hay una armadura de tortuga. Así que sí, realmente este complemento estaría agregando armaduras vanilla, entre comillas, que van a estar mejorando nuestro juego, ya que vamos a tener mejores protecciones, vamos a tener un sistema más de protección, un sistema más de crafteos, y la verdad viene bastante bien si ustedes quieren pues un poco más de armaduras dentro de su mundito de Minecraft Bedrock. Así que bien, dicho esto, pasemos con el siguiente complemento. Y muy bien, en el puesto número 2 les traigo el complemento llamado Dogs. Este complemento, como su nombre lo dice, uy, que me ha hecho daño, agrega nuevos perritos a nuestro mundito. Si nosotros venimos al modo creativo, venimos aquí en los huevos de generación, vamos a poder estar encontrando todas las razas de estos nuevos perros que va a estar generando este addon. Tendríamos perros desde un Poodle, tendríamos un Doberman, tendríamos un Shiba Inu, tendríamos un Chihuahua, tendríamos un perro peruano, tendríamos un White Swiss Shepherd, también tendríamos un Sheepdog, tendríamos un Shar-Pei y un Rottweiler. Obviamente tendríamos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 perritos que van a estar agregando y van a estar generando en todo nuestro mundo. Como pueden ver, este perro yo no lo he generado, ha generado naturalmente por nuestro mundo, ya que obvia y evidentemente van a estar generando estos perros en modo supervivencia. Como pueden ver, acá hay un, ¿cómo se llama este perro? No sé cómo se llama este perro, pero ahí lo teníamos. Teníamos por acá este perrito todo bonito, teníamos el Doberman que está gigante, teníamos el Shiba Inu, teníamos el Chihuahua, miren todo el Chihuahua cómo bonito se ve, teníamos el perro peruano, que pues es un perro peruano. Teníamos este perrito de acá, teníamos el Sheepdog, que es un perrito bastante grande, teníamos el Shar-Pei, que es un perrito chiquito, y teníamos el Rottweiler.
Obviamente lo que hace este complemento es agregar estas nuevas mascotas que vamos a poder estar domesticando como si fuesen perros normales. Como pueden ver, les damos huesito. Bueno, si me quiere perro, ahí está. Como pueden ver, podemos domesticarlos con hueso normal, como si fuesen mismísimos lobos del Minecraft Vanilla. Tienen que dar mucho hueso. Estos piden mucho hueso. O sea, un lobo pide 1 a 10 huesos. Estos piden 50 huesos. Es increíble la cantidad de huesos que piden. Mira, 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 mira. ¿Cuántos huesos? También tienen animación al momento de sentarse, como pueden ver. Ahí está parado. Pero si lo siento, se pone en su animación. Cada uno tiene su animación, como ustedes pueden estar viendo. Cada uno de ellos tiene su animación de estar parado o estar sentadito, acostadito. Y obviamente este complemento tienes que acompañarlo con una decoración. Este addon no es del top, es del top anterior, el de review de 10 addons. Obviamente esto lo grabé apenas hace unas horas. Que como les digo al principio del video, esto está pregrabado. O sea, todo lo de octubre son videos pregrabados de septiembre. Estoy grabando esto en septiembre. Pero prácticamente en el addon en el video anterior mostré un addon de Pet Furniture. Este addon estaría agregando, como pueden ver, decoración para mascotas. Así que la verdad es que les vendría bastante bien pues que los combinen. Obviamente los addons funcionan los dos juntos, como ustedes pueden estar viendo. Yo pongo por aquí la casa de perro. Vengo con mi perrito, lo empujo nada más. Hay que empujarlo. No te muevas mucho, perrito. No te muevas mucho. Hay que un poquito, un poquito. Ahí. Como pueden ver, pues podemos poner la decoración con estas nuevas mascotas sin ningún tipo de problema. Así que sí, si quieres nuevas mascotas, nuevos perros en tu mundo de Minecraft, este addon es el indicado para ti. Dicho esto, pasemos con el puesto número 3. Y muy bien, en el puesto número 3 les traigo el complemento llamado Random Addon, aunque a mí me gusta llamarlo el Alex Cave para Minecraft Bedrock. Este complemento lo traje recientemente, hace unas semanas realmente, pero recibió una actualización, así que obviamente no podía faltar que estuviera en este top de 12 addons, ya que este addon es fantástico para las personas que quieran un mundo nuevo en sus cuevas, ya que como les digo, este complemento me gusta llamarlo el Alex Cave para Minecraft Bedrock, ya que literalmente estaría a la comparación en mod de Minecraft Java, sería lo más similar de el Alex Cave en nuestro Minecraft Bedrock. Ya que si nosotros venimos al modo espectador y nos metemos bajo tierra, vamos a poder estar encontrando todo el mundo que estaría agregando este complemento bajo tierra en un modo subterráneo. Primero que nada, en el bioma frío vamos a poder estar encontrando unas cuevas frías. Como ustedes pueden estar viendo, tendríamos cuevas frías que tienen los glaciares en el punto, en la parte de arriba. Tendríamos por acá los picos de hielo que van a estar goteando agua, obviamente porque pues, son picos de hielo, se derriten un poco a poco. También tendríamos nueva fauna que vamos a poder estar encontrando, y como pueden ver tendríamos por aquí toda la decoración que estaría agregando, bueno, decoración entre comillas porque son pues nuevos bloques, nueva fauna, nuevos árboles, nuevos mobs y un montonal de cosas. Me puse aquí en modo Night Vision para que ustedes puedan ver y apreciar mejor estas nuevas cuevas, y como les digo tienen nuevas faunas. También tendríamos nuevos minerales, como ustedes pueden estar viendo tendríamos un nuevo mineral, tendríamos prácticamente toda la nueva cueva, la nueva fauna, los nuevos mobs. Aquí sería la cueva de hielo, pero obviamente no solamente hay una cueva, sino que hay un montonal de cuevas, como lo sería esta cueva verde, que como pueden ver es como una cueva de slime musgosa verde. Obviamente también va a tener sus minerales, su fauna, va a tener sus mobs, también va a tener sus mini dungeons, se podría decir, ya que son pues estructuras, mini estructuritas que vamos a poder estar encontrando, en donde hay nueva amatista, nuevas cositas. Tenemos también los nuevos mobs que van a estar generando aquí, como sería este duendecito que nos va a estar intercambiando cosas. Como ustedes pueden estar viendo, es un duendecito vendedor. Obviamente vamos a poder estar encontrando muchas cuevas más, aparte de la de hielo y aparte esta de musgo que estamos viendo. Y como pueden ver, son cuevas bastante grandes, no son pequeñas, son muy grandes estas cuevas, que obviamente van a estar dándole un punto mejor y más divertido a nuestro Minecraft. Como les digo, se compara muchísimo al mod de Alex Cave que está para Minecraft Java, ya que estaría agregando pues estas nuevas cuevas, estas nuevas estructuras. También va a estar agregando nueva fauna, va a estar agregando nuevos mobs. Y si venimos aquí al apartado de modo creativo, vamos a poder estar viendo que no miento, literalmente estaría agregando un montonal de nuevos bloques, como ustedes pueden ver, un montonal de nueva fauna, como serían nuevos huevos. Tenemos por acá como guiodas que serían esas de colores. Tenemos los nuevos bloques, como serían estatuas. Tenemos también nuevas cosas, como serían candelabros. Tenemos por acá nuevos candelabros también. Tendríamos nuevas amatistas en llave. Tendríamos también el citrín en Crystal Cave, que serían llaves para poder estar recibiendo un mejor loot. También tendríamos nuevos cuadros, tendríamos trofeos. También tendríamos nuevos artefactos, como serían un nuevo arco, una nueva espada. Tendríamos unos cuantos amuletos. Tendríamos también unos cuantos nuevos tótems. Y tendríamos, creo que armadura también agrega. Sí, no, agrega armadura de amatista
y armadura de esmeralda. Y obviamente también tendríamos los nuevos bloques como ustedes pueden estar viendo. Y aparte, como les digo, tendríamos los mobs, que como pueden ver no son pocos. Tendríamos un montonal de nuevos mobs como sería la araña infectada, sería la mole. Mira, voy a estar enseñando un poco, voy a generar un poco aquí. Venimos a esta cuevita que está por aquí al ladito, que sería como de musgo celeste. Y como pueden ver, yo genero estos nuevos mobs. Como pueden ver, aquí tendríamos un nuevo mobcito que si me acerco me da velocidad, al parecer. O creo que es que es una flor. Hay flores que te dan efectos, así que tengan en cuenta eso, que puede haber flores que les dé envenenamiento, puede haber flores que les dé rapidez, otras que los maten. O sea, agrega una nueva fauna, un montón de nuevas cuevas, un montón de nuevos mobs. Realmente este complemento es increíble, se los recomiendo muchísimo. Teníamos larvas, teníamos, como pueden ver, las arañas infectadas, teníamos también nuevos bosses, como pueden ver, mini bosses que van a estar generando. Realmente este complemento, si ustedes quieren un nuevo sistema de cuevas, si ustedes quieren sentir la nueva emoción de meterse en una cueva, ver algo nuevo, ver algo caótico, ver algo increíble, realmente este complemento se lo recomiendo muchísimo, pero de verdad, muchísimo. Descárguenlo ahora mismo, pruébenlo. Y bueno, pues dicho eso, yo me despido y pasemos con el siguiente complemento. No sé por qué dije me despido, pero sí. Ya. Y muy bien, en el puesto número 4 les traigo el complemento llamado Random Foods. Oh my god, me acabo de cagar de verdad de manera increíble. Acaban de ver cómo moví la cámara y generó Herobrine. Bueno, es que les traigo el complemento número 4 y el complemento número 5. El 4 sería Random Foods, que les voy a estar mostrando antes de que me vuelva a aparecer ese maldito hijo de su madre. Como pueden ver, tendríamos por aquí en el apartado de comida, si yo vengo a comida, tendríamos, no, aquí no sería por aquí abajo, tendríamos toda la nueva comida que estaría generando este complemento, que como pueden ver, poca comida no es, o sea, es un montón de comida que estaría agregando este complemento. Tendríamos también unos cuantos nuevos bloques, como pueden ver, tendríamos unos cuantos nuevos bloques que estaría agregando este complemento, como serían los nuevos arbolitos. También tendríamos como una zona para poder nuestra fruta. Tendríamos una máquina de hielo para poder crear pues las cosas de hielo. Tendríamos, como pueden ver, nuevos bloquecitos que estaría agregando este complemento, pero lo que nos importa es la nueva comida que estaría agregando el complemento, el add-on, que como pueden ver, poca no es, y obviamente vas a poder estar crafteando toda esta comida en modo survival. Te recomiendo mucho checar la página del creador para que veas todos y cada uno de los crafteos que vas a poder estar encontrando en la página del creador. Y bueno, primero que nada, también como pueden ver, tendríamos toda esta comida. Tendríamos desde caramelos, tendríamos desde pan, tendríamos desde galletas, tendríamos desde helado, tendríamos desde jugos, tendríamos desde donas, tendríamos tortas, hot dogs, hamburguesas, tendríamos pollo frito, tendríamos un sándwich de queso, tendríamos un montonal de cosas de nuevas comidas. Mira, una hamburguesa de carne y huevo. Es que de verdad este complemento es increíble. Como les digo, obviamente van a poder estar crafteando todo esto en modo supervivencia. Como pueden ver, el caramelo se hace con un blueberry y con azúcar. La Golden Meat Burger se hace con una hamburguesa y con un Good Cooked Drop Beef. Tendríamos pues todos los crafteos en modo supervivencia. Así que simplemente tienes que ir a la mesa de crafteo o ver la página del creador para ver todos estos crafteitos de la comida. Y bien, ahora pasando con el siguiente complemento, con el puesto número 5, si no mal me equivoco. Efectivamente, con el puesto número 5 tendríamos el complemento de Herobrine. Este complemento va a estar generando a Herobrine en nuestro mundo. Literalmente va a generar al modo random. Tal vez los ataque, así que tengan un poco de cuidado en que los ataque. Posiblemente va a estar generando por aquí, por todo el mundo. Va a estar generando por allá atrás. Mira, por ejemplo, en los árboles de allá atrás puede que genere, aparezca, me vea y luego desaparezca. Luego yo ponga la cámara aquí enfrente y me aparezca enfrente y salga corriendo. Ya que este complemento pues lo que genera es a Herobrine para que te asuste. O sea, es para que te asustes, para que tú digas qué miedo, quiero borrar el mundo, para asustar amigos. O sea, este complemento en servidores con amigos vale muchísimo la pena. Pero hey, antes de continuar con el siguiente puesto, vamos a hacer una pausa para hablar del patrocinador del canal. Holy.gg es una página donde vas a poder estar comprando tu hosting de Minecraft Java y de Minecraft Bedrock para poder estar haciendo tu serie, tu evento o lo que tú quieras hacer. Vas a poder estarlo haciendo con Holy.gg. Ya que van a tener soporte para Java y Bedrock, van a tener protección anti-DDoS avanzada, van a tener slots ilimitados, van a tener todas las versiones y todos los modpacks que ustedes quieran instalar, van a tener más de 300 guías y tutoriales y van a tener precios bastante buenos, ya que si venimos aquí a adquirir un servidor de Minecraft, vamos a poder estar viendo todos los tipos de planes que hay. Y hay planes desde tan solo $1.25 al mes
hasta planes con 48 GB de RAM con $60 al mes. Además de eso también van a tener el servidor de Discord de Holy.eg, en el cual van a tener sorteos activos que van a estar todo el rato regalando tarjetas gift card con 5 ganadores de $10 y haciendo sorteos activos como tarjetas gift card de $10 con 5 ganadores. Y lo único que tienes que hacer son reaccionar a mensajes, no tienes que hacer absolutamente nada más que reaccionar al mensaje y es absolutamente todo. Con esto estarías participando por tan solo $10. También van a tener descuentos únicos en el Discord y van a tener otros sorteos, ya sea de cuentas de Minecraft, de gift card y lo que sea. También si ustedes quieren ayuda, por ejemplo aquí podemos ver que alguien está pidiendo ayuda, que quiere que le funcione un servidor, pues aquí viene, pide ayuda y le responden sin ningún tipo de problema. Así que sí, recuerden comprar en Holy.eg, recuerden que tienen el link aquí abajo en la descripción, es totalmente confiable, es una página muy usada, como pueden ver hay partners muy conocidos como sería Shadowne. Así que sí, Holy Hosting es prácticamente una web para poder comprar tu servidor sin ningún tipo de problema y vas a tener excelente servicio en toda y cada uno de sus planes de Minecraft para que tú hagas tu serie, tu evento o lo que más gustes hacer. Recuerda que todos estos add-ons que te enseñé en el video de hoy van a ser funcionables en el servidor. Así que sí, lo único que tienes que hacer es comprar tu servidor y empezar a jugar con amigos para que pruebes este excelente hosting. Así que bien, recuerda que el link lo tienes aquí abajo en la descripción y seguimos ahora sí con los add-ons. Como pueden ver, si yo vengo por aquí en el apartado de huevitos, vengo por aquí en el apartado de huevos, teníamos por aquí, mira, una máquina de venta de la comida del lado anterior. Bueno, teníamos por aquí a Herobrine. Y como pueden ver, genera Herobrine. Este Herobrine, como les digo, va a estar generando, pues de vez en cuando en nuestro mundo va a generar. Y mira cómo se desaparece. ¿Lo ven? Simplemente va a estar generando. Mira, creo que por aquí estaba, ¿eh? Es que corre muy rápido, escapa muy rápido, es una velocidad increíble. Mira, está ahí al fondo, ¿lo ven? Pues si ustedes quieren un Herobrine para asustar amigos, para hacer cosas ahí con amigos, mira, acá está un árbol de la comida del lado anterior. Y bueno, previamente, si ustedes quieren asustar a sus amigos y eso, pues este addon de Herobrine, la verdad es que vale muchísimo la pena que se lo descarguen, lo pongan en su servidor de Minecraft. Recuerden comprar con Holy Hosting. Y nada, pues dicho eso, pasemos con el siguiente puesto. Y muy bien, en el puesto número 6 les traigo el complemento llamado Mystical Armor and Swords. Este complemento nos está agregando, como su nombre dice, armas y armaduras legendarias. Si nos venimos al modo creativo y venimos aquí en el apartado de armaduras, tendríamos una solamente armadura. No sé por qué dice Armor y Swords, pero la verdad es que solamente agrega una armadura. O sea, una armadura y ya está, es todo lo que agrega. Pero lo que se agrega un montón son las espadas. O sea, espadas, sí hay una gran variedad de espadas. Como ustedes pueden estar viendo, teníamos un montonal de nuevas espaditas. Obviamente se van a poder estar crafteando en modo supervivencia, en modo vanilla. Como pueden ver, la máscara, la única máscara que agrega sería esta que tengo por aquí puesta, pero me voy a sacar otra espadita por aquí. Tenemos, como pueden ver, la máscara esta, que la verdad sí se ve un poco chévere. Como pueden ver, saca mi cabello y todo. Me gusta la verdad, la skin me gusta cómo se ve. Y como pueden ver, tendríamos pues todas las nuevas armas, que cada una de ellas tiene modelo 3D, como ustedes pueden estar observando, cada una de ellas tiene modelo 3D prácticamente. También esas espadas obviamente van a estar haciendo un daño muy fuerte, muy fuerte. Lo único que no me gusta realmente de este complemento es que no agregan habilidades las armas. O sea, las armas son únicamente vanilla. O sea, me refiero a vanilla porque lo que hacen es simplemente hacer más daño. ¿A qué me refiero con esto? Pues como pueden ver, la armadura de cuarzo hace 7 de daño, la del End hace 15, la Fancy hace 12, la combustión hace 15, la de Blade hace 15, esta hace 12, esta 7, esta 7 y esta 7. Lo único también chévere podría decir de este addon es que obviamente como estamos en, como les digo esto, modo vanilla, se pueden encantar estas herramientas, estas nuevas espadas y también el casco nuevo. Se podría estar encantando. ¿Dónde está la lapislázuli? Entonces, si yo vengo aquí con mi mesa de crafteo o con cualquier encantamiento, ya sea como efecto de fuego, pues vengo por aquí, meto esto y como pueden ver, puedo encantar mi espadita. Puedo meterle empuje, puedo meterle irrompibilidad, puedo meterle filo. Entonces puedo encantar con 16 de daño. Ahora hace 16, hacía 15, pero como ahora le metí filo, pues hace 16. Entonces prácticamente lo que hacen estas armas pues es agregar armas vanilla entre comillas, ya que tenían un modelo 3D, pero hace lo mismo que Minecraft Vanilla, o sea, agregar espadas con más daño y que las puedas encantar para que sean más poderosas. Así que sí, realmente eso es todo el complemento número 6. Y muy bien, en el puesto número 7 les traigo el complemento llamado Explosive Blocks. Este complemento sería como un Security Craft, pero solamente con el apartado de minas.
ya que si nosotros venimos al apartado aquí de modo creativo, aunque se puede hacer en modo supervivencia, todos los objetos, todos los cositas que vamos a estar viendo, se hacen en modo supervivencia. Pero tendríamos, aparte de minas, como sería lo que estaría agregando el Security Craft, también estaría agregando un poco más de trampitas para poder estar troleando a nuestros amigos. Así que sí, este addon vale muchísimo la pena que se lo pongan a un servidor con amigos, a un mundo con amigos y lo prueben, porque estaría agregando nuevas minas y nuevas trampas para todos sus compañeros, para todos sus amigos, para que anden troleando ahí a todos. Como pueden ver, tendríamos trampa para osos, que obviamente si yo vengo por aquí caminando y la piso, me va a estar aplastando y me va a estar haciendo muchísimo daño. Y librarse de ella va a ser casi imposible, así que tienes que pedir ayuda o esperar a morir desangrado. En este caso, como pueden ver, yo la rompí, así que creo que si ustedes están en modo supervivencia, tienen que romperla picando, que la verdad va a ser bastante complicado, pero bueno, ¿qué les puedo decir? Son trampitas. Luego también tendríamos esta, como pueden ver, sería la trampa de bambú. Esa trampa de bambú va a ser para que ustedes se caigan, o sea, este bloque va a ser rompible apenas alguien lo pise. Entonces si yo pongo un montón de bambú por aquí, como ustedes pueden estar, yo pongo un montón de bambú, bueno, si se ponen solamente al lado de los bloques, y aquí abajo pongo un montonal de pinchos. Vengo por aquí y pongo pincho por aquí, pincho por acá, pincho por acá, pincho por acá. Y ahora si yo vengo por aquí arribita, vengo aquí, oh, mira qué bonito día, tan bonito, y pumba, se rompe el bloque. Bueno, no caí bien, no me troleé muy bien, que digamos. A ver... Voy caminando por aquí tranquilamente y ¡pumba! Me caí en los pinchos y me hago mucho daño. ¡Au, au, au! Mucho daño. Luego también tendríamos ya lo que es las minas. Obviamente van a poder estar crafteando minas desde una mina de pastel, una mina de mesa de crafteo, una mina de horno, una mina de tierra. Van a poder estar crafteando, como ustedes pueden ver, minas de cualquier bloque que ustedes quieran. Entonces prácticamente si ustedes están con amigos, están en un servidor y quieren trolear, mira como yo puedo ver, la aviso, ¡pumba! ¡Explota! Entonces pueden hacer trampitas de que yo pongo la mina por aquí. Como pueden ver, se medio camufla. Está medio camuflada. Y yo me pego en modo supervivencia. Estoy jugando aquí con amigos. ¡Ey, amigo, pásame la pelota! ¡Bum! Voy corriendo y ¡pumba! Piso la mina y me muero por esa explosión gigantesca. Así que si ustedes quieren traer amigos, este addon de Explosive Blocks es el indicado para ustedes. Dicho eso, pasemos con el siguiente complemento. Y muy bien, en el puesto número 8 les traigo el complemento de Spartan Turret. Este complemento está agregando torretas en modo robots. La verdad es que un poco raro el complemento, o sea, pues si les gusta, mejor, pero yo la verdad es que lo veo y lo noto un poco raro, ya que este complemento está agregando torretas en robots. Así que si ustedes quieren robots que disparen armas legendarias, tendríamos este complemento, que como pueden ver, teníamos varios diseños de torretas en robots que vamos a poder estar crafteando o haciendo. Y como pueden ver, sería este robot gigante, el cual podemos montar. Este sería el prototipo número 0. Como pueden ver, tengo protección al fuego y me puedo mover. Miren, me estoy moviendo en un robot. Es un robot gigante. Como pueden ver, puedo ver la vida. O sea, si me pongo en primera persona, veo la vida alrededor, veo la batería. Y puedo moverme tranquilamente, pero también puedo disparar. Entonces si me tengo presionada la pantalla, disparo. Pero no tengo torreta en esta máquina. Esta máquina es una porquería. Ya meteríamos el prototipo número 1, que sería el shooter. Que ese sí tiene armas, ¿no? ¿Tiene armas esta? ¿Tiene armas sí o qué? A ver, me subo. Shooter activado. Mantengo presionada la pantalla. No disparo. No disparo. ¿Cómo se dispara? A ver, explíquenme cómo se dispara con esto. Pero el caso, mira, si no disparan, de todas formas, aunque se llama Torret, robot torreta, aunque no dispare, la verdad es que si ustedes quieren robots en su mundo de Minecraft, pueden tener a estos increíbles robots. Mira, teníamos hasta un cochecito. Ah, esta es una máquina voladora. Este vuela, miren, 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 miren. Este vuela, podemos... Ay, bueno, casi me mató. Como pueden ver, teníamos pues máquinas que van a estar funcionando para poder estar batallando. Si ustedes quieren batallar, no sé, es que no sé qué se hace con esto, la verdad. Pero como pueden ver, hay varios prototipos. O sea, tendríamos prototipos desde velocidad, como sería este, que sería la máquina más veloz. Es la más veloz, como pueden ver, se llama Speed. También tendríamos otra como sería Defensa, y sería esta, como pueden ver, se llama Defender. Obviamente esta tiene mejor vida, tiene mejor protección, tiene mejor defensa. Y como pueden ver, es más poderosa. Es más poderosa en tema de defensa. Esta aguanta más que las demás. Así que si ustedes quieren un addon de robots que agrega robots, máquinas que estarían ayudándolos a batallar en una guerra nuclear, tendrían este complemento. Dicho eso, pasamos con el siguiente puesto.
Y muy bien, en el puesto número 9 les traigo el complemento llamado Replay Craft. Este complemento está agregando el poder para poder hacer cinemáticas en nuestro Minecraft Bedrock. Lo único que tenemos que hacer es sacar un palito, ya sea un palo o una vara de Blaze, poner un yunque, meter el palito por aquí adentro y llamar a esto Cinematic. Lo vamos a poner Cinematic, así como ustedes están viendo, ponen en nombrar Cinematic y agarran el palito este. Ahora con este palo vamos a poder estar haciendo las nuevas cinemáticas. Así que bien, ya después de llamar el palito Cinematic, como pueden ver yo nombré el palito normal y el palito de Blaze. Y lo único que tenemos que hacer es mantener presionada la pantalla si estamos en celular o darle clic derecho si estamos en PC. Y como pueden ver, abriríamos este nuevo menú de cinemáticas. Tenemos para poder agregar un frame, para poder agregar la cámara, o sea, para iniciar la cámara, para parar la cámara, opciones extra, como ustedes pueden ver, tenemos como partículas para poder activar partículas, tenemos para poder poner como velocidad también, tenemos otras cositas como sería el resetear settings, que sería para reiniciar la configuración, tenemos para remover los frames, tenemos para ver la previa cinemática, sería como para ver lo que hicimos antes de poder exportarlo o de grabarlo prácticamente, para ver si hay algún error, algún problema. Tenemos para remover todos los frames, para guardar todos los frames y prácticamente sería todas las configuraciones del Cinematic Menú. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente agregar un frame primero que nada. Agregamos un frame ahí. Como pueden ver, este sería el frame. Este sería la camarita que va a estar grabando. Para poder hacer una cinemática correctamente, hay que saber que al momento de nosotros poner un frame y a donde estemos mirando nosotros, es hacia donde va a mirar el frame. En este caso yo estaba mirando para allá, pues va a mirar para allá. Ahora si yo me acerco para aquí y quiero mirar un poco más para bajito del árbol, vengo aquí, agrego el frame. Como pueden ver, ahí tenemos el nuevo frame. Ahora yo quiero mirar un poco más para abajo, agregamos aquí, agregamos el frame. Ahí se estaría agregando. Ahora muevo un poco más la cámara para aquí, agrego otro frame, luego otro frame para aquí, frame aquí agregado. Otro frame aquí agregado. Otro frame aquí agregado. Y agregamos el zoom al yunque. Ahí lo teníamos. Ahora lo nuevo que tenemos que hacer es venir al palito. Darle donde dice Start Camera. Y como pueden ver, estamos en la cinemática. Entonces venimos por aquí. Yo quiero venir al yunque. Vengo por acá al yunque. Oh, sí, yunque. A ver qué más el yunque. Y pum, muestro el trasero. Como pueden ver, eso sería la cinemática. Lo único que tienen que hacer es poner estos frames. Luego darle donde dice Start Camera para poder iniciar la grabación que hicimos. Y eso sería absolutamente todo. La verdad, un complemento bastante perfecto para las personas que quieran hacer eventos con cinemáticas, ya que quieran hacer, no sé, alguna serie, lo que sea. La verdad, este complemento viene que bastante, pero que bastante bien. Así que bien, pues dicho esto, pasemos con el siguiente complemento. Como pueden ver, mira, oh sí, bailo, vale. Pasemos con el siguiente complemento. Y muy bien, ya llegando casi al final, en el puesto número 10 les traigo el complemento llamado Pickup Carry. Este complemento va a estar dándonos la posibilidad de poder estar cargando los mobs en nuestro Minecraft Bedrock. Lo único que tenemos que hacer es acercarnos a cualquier mob que queramos cargar. Así es, como les digo, nos va a estar dando la posibilidad el addon de Pickup Carry para poder estar cargando los mobs que nosotros queramos. Entonces si nosotros venimos por aquí a cargar al pollito, lo único que tenemos que hacer es agacharnos y mantener presionada la pantalla, o si estamos en PC, pues simplemente dar clic derecho. Y con esto estaríamos cargando al pollito. Como ustedes pueden estar viendo, estoy cargando al pollito. No podemos dar saltos tan altos porque ahorita estamos cargando un mob, así que hay que tener cuidado para dar los saltos. Hay que tener un poco de cuidado con el pollito. Hay que caminar para atrás, porque si caminan para adelante, pues obviamente tienen al pollo delante y no los deja saltar. Mira, como pueden ver, me es un poco más difícil saltar, así que caminen de espaldas, así como si fuesen Michael Jackson, caminen de espaldas sin ningún tipo de problema. Prácticamente este complemento, como les digo, va a estar agregando la posibilidad de poder cargar estos mobs. Para poder bajarlos simplemente tienen que agacharse y darle un golpe, o darle un golpecito a la pantalla, y con eso estarían tirando el mob. Entonces, nos agachamos hacia un mob, caminamos, clic derecho, o si estamos en celular, dejamos presionada la pantalla y cargaríamos. Ay, vaca, cárgate. No me dejes. Vaca. Quédate quieta que te quiero cargar. Quédate quieta. Ahí está. Como pueden ver, estaría cargando a la vaquita. Entonces puedo llevármela aquí para poder moverme aquí. Me maté y a la vaca casi la mato. A la vaca casi la mato también. Obviamente vamos a poder estar cargando también aldeanos. Vamos a poder estar cargando llamas. Vamos a poder cargar literalmente cualquier mob que queramos cargar. Como pueden ver, aquí encontramos un caballo. Vengo por aquí con el caballito. Me agacho. Le doy, mantengo presionada la pantalla. Caballo, quiero cargarte.
Ey, no te vayas. Ey, caballo. Ey, no, ey, quédate quieto. No te muevas. No te muevas, caballo, que te quiero cargar. Ahí está. Como pueden ver, me agacho al lado del mob y lo estaría cargando. Teníamos por aquí al caballo, lo estaríamos cargando. Como pueden ver, pues si ustedes quieren llevar a mobs a sus granjas, que están muy lejos los mobs, pues con este addon van a poder estar cargando a estos mobs sin ningún tipo de problema. Vamos a poder estarlos cargando y transportarlos a un lugar seguro. Ey, bájate ya, güey. Ya, bájate. Ahora, ya. Así que bien, dicho eso, pasamos con el siguiente complemento. Y muy bien, en el siguiente puesto, ya en el penúltimo puesto, en el puesto número 11, les traigo el complemento llamado Old Pillagers. Este complemento estaré agregando, como ustedes pueden ver, unos nuevos aldeanos y unos nuevas estructuras de nuevos aldeanos. Como pueden ver, teníamos nuevos aldeanos que van a estar intercambiándonos diferentes cosas a los aldeanos vanilla. En este caso serían Old Villagers, serían aldeanos antiguos. Como pueden ver, tenemos esta interfaz antigua. Tenemos por acá muchos aldeanos que nos van a estar intercambiando nuevas cosas. También tenemos un nuevo golem. Como pueden ver, es el golem del amor. Es el golem del amor. Como pueden ver, si yo me acerco al golem, me estaría dando regeneración porque es el golem del amor. También tenemos nuevas aldeas. Como pueden ver, sería la aldea del Cherry, que probablemente vamos a poder estar encontrando nuevas cosas aquí adentro. Aunque no siempre hay tierra ahí, toda fea la casa esa. También teníamos, como pueden ver, pues nuevas estructuras, ¿no? Y también teníamos lo importante que serían los Old Villagers, que serían los antiguos aldeanos, que como pueden ver van a estar intercambiándonos nuevos objetos, como sería este de aquí, que como pueden ver nos intercambiaría cosas de madera, que sería el carpintero, nos intercambia nueva madera, nos intercambia un montón de nueva maderita, como ustedes pueden estar viendo, por Jade. En este caso, para poder conseguir el Jade, lo único que tenemos que hacer es intercambiar cosas, como sería con este, 22 de carbón, me daría una Jade. 7 de Jade me daría un hacha de hierro. Y prácticamente así con todos los nuevos aldeanos que van a estar generando. Que pocos no son, como pueden ver, si son varios aldeanos. Teníamos desde magos, también teníamos evocador anciano. Teníamos nuevos pillers como el piratas. Teníamos prácticamente un montón de cosas. O sea, miren esto. Tendríamos este nuevo mago que va a estar haciendo levitar a todos y matarlos. Mira, hace levitar a todos y los mata. También teníamos este evocador anciano que sería pues un evocador ya viejito que ya le cuesta generar magia. Teníamos también a este Jagger pirata, que obviamente va a estar generando por el mar con sus barquitos. Teníamos este comerciante errante, que nos va a estar intercambiando. Bueno, si el pirata no lo mata. Teníamos este nuevo comerciante errante. Ay, me cago en todo, general pirata. Este nuevo comerciante, que nos va a estar intercambiando también nuevas cositas, como ustedes pueden estar viendo. También teníamos la bruja inteligente, que serían pues una bruja inteligente. Y la bruja del legado. Prácticamente estaría agregando un montón de diferentes variantes de los mobs, como serían pues diferentes variantes de los pillagers, diferentes variantes de los aldeanos, diferentes variantes de los magos, diferentes variantes de las brujas, y prácticamente así generaríamos un montonal de nuevos aldeanos y nuevos mobs que van a estar generando. Como ustedes pueden saber, tendríamos un encantador, tendríamos un mago helado, tendríamos un mago supremo. Como pueden ver, mira su barbota gigante. Y teníamos a Steve Secador. Este literalmente me recordó, lo puse y me recordó mucho al Steve de la película de Minecraft que va a salir próximamente. O sea, literalmente es Steve de la película de Minecraft. Y aparte de eso, ya por último, estaría generando lo que es nuevas pociones. Si no mal me equivoco, también tendríamos nuevas puertas, como ustedes pueden estar viendo. Pero también tendríamos nuevas pociones. Llego por aquí, efectivamente tendríamos unas nuevas pociones. Como pueden ver, me estaría dando loot random. Teníamos por acá el tótem anterior. Teníamos nuevas varitas de gravedad, varita de magia. Y teníamos prácticamente pues nuevas pociones que van a estar agregando nuevos efectos. También teníamos las varitas de gravedad. Teníamos la varita de hielo que obviamente va a estar generando pues bloques de hielo, como ustedes pueden estar viendo. Y teníamos pues nuevas pociones que nos van a estar dando pues hasta loot diferente. O sea, esto es increíble. Así que bien, pues ya dicho esto, en el puesto número 12 les traigo el complemento sorpresa. Ya ustedes saben, lo único que tienen que hacer es meterse al link que está aquí abajo en la descripción, donde van a estar todos los addons, y descargar el puesto número 12. Y quiero que ustedes lo prueben, quiero que ustedes vean qué tipo de addon es y que me comenten si el puesto número 12, el addon sorpresa, para que ustedes lo prueben, si que yo les diga qué es. Pues que me digan si la verdad el addon les gustó, o si el addon pues esperaban un poco más del addon sorpresa, como de este addon sorpresa no me gustó, esperaban un poco más. Coméntenlo aquí
Así que bien, pues dicho eso, recuerden que el link de los addons lo tienen aquí abajo en la descripción. El puesto número 2 se lo tienen aquí abajo en la descripción, aunque es sorpresa. Y ya por último, pues pasemos a cómo se instalan estos addons para que ustedes vean cómo se pasan los anuncios sin descargar virus, sin descargar alguna cosa extra. Así que recuerden quedarse hasta el final del video para que vean cómo se instalan estos addons. Así que bien, pues dicho eso, yo me despido. Muchas gracias por ver el video. Recuerden darle like, suscribirse si son totalmente nuevos. Y dicho eso, nos vemos. Y bien, para poder descargar el addon o los addons que ustedes estén descargando o el modpack o cualquier textura o extra que estén descargando del video que están viendo, como pueden ver aquí nos estaríamos metiendo al link que va a estar en la descripción del video que estén viendo. En este caso, como pueden ver, estamos en el addon de Waypoints, entonces simplemente lo único que tienen que hacer es bajar. Aquí tendrían información extra, obviamente, que si ustedes quieren leerla para que les facilite un poco más la información del complemento, pues aquí como pueden ver tienen las informaciones necesarias para poder ver la instalación. Como pueden ver, tienen la instalación, tienen los beneficios y cosas extra para poder descargar este complemento. Y ya después de esto teníamos el modo de descarga, como pueden ver dice descargar, y teníamos el link del multiplayer Waypoint System. Lo único que tenemos que hacer es darle clic en dice descargar y estaríamos entrando a este apartado de aquí. Y como pueden ver dice por favor hagan clic en el botón de abajo para continuar. Lo que tienen que hacer es darle clic donde dice continuar. Ahora como pueden ver nos pone esto que dice que hagamos si no somos un robot. Le damos en no soy un robot. Se estaría actualizando otra vez esta misma página. Como pueden ver dice por favor espera mientras se prepara tu enlace. Y como pueden ver aquí tenemos que esperar 5 segundos para que se haga el enlace. Ahora después de que se genere, como pueden ver nos aparece ir. Le damos clic en ir y estaríamos yendo ahora sí a descargar este complemento. La verdad, bastante fácil de descargar. Lo único que tienen que hacer es saltar un poco de anuncios y eso sería absolutamente todo. Así estarías apoyando al canal y también estarías apoyando al creador del complemento. Dicho eso, pues nos vemos en el siguiente videito.